Hola, soy Mari Martínez y junto a mis compañeros Andrea Velázquez y Jan Montilla de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de AN, presentaremos la inteligencia intercultural, que puede ser definida como la capacidad de interactuar con eficacia y de forma fluida en diferentes contextos o desafíos interculturales. Elegimos la multinacional Samsung Electronics por su amplia experiencia en la exportación de productos electrónicos desde Corea para el mundo. El éxito de su expansión responde a la adaptación de sus mentores coreanos a las diferentes culturas, entendiendo así las necesidades tecnológicas que surgen junto a la evolución y globalización. Actualmente Samsung es el grupo empresarial más grande de su país natal, aportando más del 17% del PIB de Corea del Sur, y es líder en el mercado mundial en diversas ramas de la industria electrónica, como dispositivos móviles, televisión, audio y video, productos de informática como monitores, impresiones y multifuncionales, y electrodomésticos como neveras, hornos, lavadoras, secadoras y aires acondicionados, generando ventas por 305 billones de dólares. Samsung es hoy el líder de la industria tecnológica en el mundo y por su valor la 10ª marca en el mercado global. El día de hoy contamos con el apoyo de Cristian Guillermo Díaz, quien es el Product Manager de operadores para la línea de celulares en Samsung, quien hoy nos ayudará a través de su experiencia a entender un poco más lo que es la inteligencia intercultural. Cristian, buenas tardes. Por favor, cuéntanos un poco más con respecto al rol que tú desempeñas dentro de la organización. Hola Mari, gracias a ti por la invitación. Les voy a empezar a contar muy rápidamente cuál es mi rol como Product Manager. Primero, a mi cargo está definir la estrategia de producto que permita alcanzar tres metas muy claras dentro de Samsung Colombia, en el área de celulares, como tú lo decías. Primero, llegar a los números de venta. Es necesario llegar a los números de venta, tanto a cliente directo como son nuestros partners, retailers, operadores, mayoristas, como venta a cliente final, lo que Ujú. nosotros llamamos market share o porción de mercado. Esto es ya consumidor final en punto de venta. Esa es mi primera meta, definir cuál va a ser la estrategia para llegar a esos números y después consensuar los volúmenes de equipos a vender y las estrategias a vender en punto de venta final para poder llegar a esos números. Segundo, definición, ya es una parte más financiera, responsabilidad en el P&L, en el informe costos y gastos. Y todo esto enfocado a poder llegar o alcanzar la rentabilidad deseada por la compañía. Y mi tercer rol es un rol más de marketing. Entonces, apalancar a todo el equipo de marketing para poder generar las estrategias necesarias para llegar a los números de venta. Hola Cristian, soy Jans Montilla. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles considera que son los aspectos más difíciles de tratar dentro de las negociaciones con personas del continente asiático? Ok, entonces muy importante entender que ellos son personas muy rígidas, muy, en lo que llamamos acá en el argot popular, un poco cuadriculadas en los números y que siempre tienen como unos parámetros de los cuales no se van a desear salir. El latino es mucho más flexible, mucho más adaptado a salirse un poco de su zona de confort y tratar de negociar de otras maneras. Los asiáticos son mucho más estrictos en ese punto, entonces creo que es lo más importante tener en cuenta. Muy interesante tu respuesta frente a las preguntas que estamos realizando. Dicho lo anterior, ¿existe dentro de Samsung alguna estrategia o capacitación que permita a los perfiles de alto nivel conocer más de la cultura coreana antes de entrar en negociaciones importantes? Creo que es una oportunidad de mejora en Samsung, los que te dan unos parámetros iniciales de comportamiento, pero al momento de trasladarse allá o al estar con ellos, hay muchos choques culturales que nos suceden a muchos de nosotros dentro de la compañía y donde a medida que vamos haciendo esas reuniones, a esas salidas a comer, a esos puntos de negociación o esas sesiones de negociación,
te empiezan a contar dentro de la compañía, mira, no hagas esto porque de pronto lo pueden tomar como una ofensa, o al llegar saluda de esta manera, o la posición de las sillas tiene que ser de las siguientes maneras. Ellos tienen una lógica para todo y dentro de Samsung al pasar los años y al pasar todo ese tipo de situaciones es que se aprende cómo funciona toda la cultura regular y la cultura de negociación coreana. ¿Cuáles considera son las habilidades que debe tener un negociador latinoamericano en escenarios donde la cultura coreana es dominante? Entonces, primero, adaptabilidad, saber leer todo el contexto de negociación y poder adaptarse a él. Segundo, se necesita mucha fortaleza numérica, lógica numérica. Ellos son muy numéricos y siempre, no es que la forma de romper sus paradigmas, que yo hablaba que ellos son muy rígidos en sus paradigmas, es a través de la justificación numérica de las razones o de los puntos de negociación. Entonces creo que eso también es muy importante. Y tercero, tolerancia a ese choque cultural que hay inicialmente. ¿Cuáles son las estrategias para persuasión que se utilizan a la hora de la negociación? No, primero, como lo decía anteriormente, ir muy fuerte en el tema numérico y entender muy bien o tener mucha lógica entre lo que yo quiero en la negociación y el soporte numérico que podemos tener. Eso es lo primero. Y creo que un aspecto clave es tú tienes que tener muy claro cuáles son los pros y contras que tienes dentro de la negociación, cuáles son los objetivos principales o los objetivos de negociación y dividirlos en tres. Primero, los que puedes ceder dentro de la negociación. Segundo, los objetivos que podrías ceder dentro de la negociación. Y tercero, esos objetivos que definitivamente no vas a ceder. Tenerlos muy claros para dentro de la negociación saber cómo hacer esos cambios y, digamos, llegar a esos puntos de acuerdo y qué vas a ceder y qué vas a solicitar. Pero tenerlo muy claro para que no te cojan en frío dentro de la negociación y de pronto no obtener los resultados necesarios. ¿Qué factores se consideran favorables en el entorno, en el espacio físico, para mejorar la negociación? Bueno, tú lo pones de una vez y es algo muy claro. Inicialmente, lo más importante, si es posible, es sacarlos a ellos de su lugar de dominancia de la negociación, dígase de su oficina o su sala de juntas, porque con esto les restas un poquito de poder a la otra contraparte, ya sea coreana o sea asiática o en general. Entonces creo que eso es lo más importante, salir o buscar negociar en un entorno neutro. ¿Qué hacer cuando se sabe que se cometió un error en la interacción de la negociación y cómo se hace para solucionar ese error? Esta pregunta es muy interesante. Entonces creo que inicialmente es tener muy claro cuáles son los impactos que genera este error. Si cometiste un error, saber cuáles son los impactos tuyos y en los terceros, ya sea la persona con la que estás negociando u otros terceros que pueda haber dentro de la negociación o dentro del negocio. Segundo, entender muy bien cuál fue, ya sabemos cuál es el error, cuál va a ser el plan de choque contra el error y teniendo en cuenta o reconociendo ya cuáles fueron los factores que generó este error, cuáles van a ser los planes para contrarrestarlo. Y tercero, ya armar un caso muy fuerte en temas de análisis para demostrar cómo impacta y cómo se va a hacer la solución, ¿no? Yo creo que lo más importante es aceptar el error, pero tener un plan que me lo pueda solucionar. Súper bien. Y a tu consideración, ¿qué valores tienen en común la cultura coreana y la cultura colombiana? Bueno, el primero es como ese amor al trabajo, el dar la milla extra. Ellos son súper trabajadores y creo que valoran mucho eso en el colombiano, ¿sabes? Que el colombiano siempre está dando su milla extra, más de su 100%, somos reconocidos como muy buenos trabajadores e igual ellos. Son las personas que son muy metódicas y son muy dedicadas al trabajo. Entonces creo que ahí hay un match entre las dos culturas. Ok. ¿Y tú cuáles consideras que son los tipsitos que debemos tener en cuenta para negociar con un coreano? Digamos como los básicos para iniciar una buena relación. Ok, primero el respeto. Inicialmente, si no lo conoces, mucho respeto con tu interlocutor. Saberlo leer mucho, hay algo muy interesante ahorita en la cultura empresarial asiática, que es que todas esas personas que están subiendo los altos cargos
tienen un background o estudios en Occidente, entonces entienden mucho más la cultura. Sin embargo, para ellos es muy importante la jerarquía y el respeto. Entonces, inicialmente, ser muy respetuosos. Segundo, llegar con análisis muy fuertes, ya sea análisis numéricos o de otros tipos de análisis, pero tener muy claros cuáles son los análisis de negocio y cada una de las cosas que tú vas a hablar o que tú vas a exponer o que tú vas a negociar, tenerlas justificadas de forma correcta. Creo que ellos creen mucho en esa lógica y es muy importante para ellos dentro de la negociación. Tercero, entender cómo es su cultura y su cultura jerárquica y poderse adaptar a ellos. Respetarles mucho la cultura, ellos lo aprecian mucho y de la misma manera vincularlos de forma paulatina a la cultura de nosotros. En Listo, eso ahora, digo es como ese ser cálido, por decirlo así. Las compañías asiáticas históricamente se caracterizan por tener una estructura jerárquica muy definida. ¿Cómo se adaptan las jerarquías coreanas al modo de trabajo colombiano desde su percepción? Creo que lo que te decía anteriormente ha cambiado mucho, porque ellos ya entienden mucho más las jerarquías del occidente del mundo. Entonces creo que se están adaptando mucho más y las entienden mucho mejor. Sin embargo, ellos vienen de digamos, de un background, de una cultura militar. Entonces, creo que en Colombia se adapta bien, se han adaptado bien y son muy respetuosos con esa estructura. Entonces, les gusta mucho tener su estructura base, han salido un poco del modelo piramidal y hay algo muy chévere que tienen ellos, es que, bueno, a pesar de que siguen estas estructuras y que digamos que hay unos rangos y niveles, son muy abiertos ahora a escuchar al equipo de trabajo y eso me parece muy chévere, por lo menos en mi caso. súper bien. Listo, y para finalizar, ¿cuáles son los aspectos que tú has tenido en cuenta cuando viajas a Corea y negocias directamente con ellos? En cuanto al horario, en cuanto a la comida, en cuanto a la cultura en general de ellos. Bueno, entonces, primero, llegar con anticipación. Hay que saber manejar el jet lag, entonces intento llegar 1 o 2 días antes. Es muy importante para uno también adaptarse a los horarios y estar fresco al momento de la negociación. Entonces eso es vital. Digamos que el espacio de negociación quede cerca a los lugares donde yo me estoy quedando, por decirlo así, donde me estoy hospedando, para evitar algún problema en términos de horario. Siempre es súper importante llegar temprano, respetar las horas, ellos son muy metódicos con las horas, entonces eso también es muy importante. Y ser muy abierto a su cultura, entender cómo funcionan, no solo en Corea, sino en todas las culturas. Recomiendo mucho cuáles son sus culturas, cómo funciona su cultura al momento de saludar, al momento de manejar las jerarquías, al momento de ir a un restaurante. Eso es muy importante para de pronto no generar incomodidades que puedan afectar la negociación. Listo, vale, Cris. Con esto pues damos terminada la entrevista. Agradecemos mucho tu tiempo y el espacio que nos concediste el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. In conclusions, we can say that in international business, it's important for professionals to develop cultural intelligence because when they negotiate with people of different countries and especially different languages and completely diverse cultures, for example, in this case, the Korean culture, the professional had to identify the similarities and that gives him a little advantage for negotiations. The second conclusion is that something important in the Asian cultures is notice that the other part show interest and especially respect for their culture and a fascination for the way they act and do businesses. For example, in Korea, they like to be on time and to give and receive gifts that show respect for their traditions. Finally, it's important to give the best of each culture and to listen to innovative ideas in any organization, but the relevant aspect is that if the professional in international business has a lack of cultural intelligence, the company will go down.